Estaba acá como la página 790, creo. Abajito. Ah, sí, sí, sí. Por aquí, miren. Ok, estábamos con esos ejercicios. Ya comentamos el ejercicio de del pedal. Vamos a analizar el 40 también está muy bueno. ¿Sí? Porque tiene también por ahí algo interesante. ¿No? ¿Cómo ven? Luego, ¿están ahí? ¿Me oyen? Sí, profe. Sí, profe. A ver, más o menos, el dibujo es así. ¿Cuánto mide esto? 4 pies. 4 pies. 4 pies. Ok. ¿Ese El también? ángulo es de 30. Ok, aquí. Ah, ya. Esta es la horizontal, lo pone con línea punteada. Y entonces aquí actúa una fuerza. ¿Una fuerza de cuánto? 30 grados, ¿verdad? ¿Sí? ¿30 grados? La fuerza es de 36 libras, creo que dice ahí. ¿Y el ángulo de 30? Y el ángulo de 30, sí. Ok. Bueno, pues miren, básicamente ese ejercicio consiste en que se le aplica una fuerza a un perfil, ¿sí? Un marco, el cual está aquí el punto P, ¿sí? Y se le aplica esta fuerza con esta inclinación. Obviamente, la fuerza le va a producir un momento, una torca. ¿Por qué? Porque va a hacer que gire, ¿sí? Va a hacer que gire el marco. Entonces, pues nos está pidiendo el ejercicio. Dice, encontrar la magnitud de la torca en el punto P. ¿Sí? En el punto P. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, ya vimos que hay dos fórmulas. Bueno, la fórmula de la torca, la fórmula principal es esa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta ya me está dando la torca en forma de vector. En el ejercicio anterior utilizamos esa fórmula, pero para sacar la magnitud nada más. Porque de hecho era lo que nos pedía el ejercicio, saca la magnitud. Y obviamente, ¿por qué nada más nos pedía la magnitud? Porque si lo quisiéramos hacer de esta manera, de forma vectorial, habría que haber hecho la descomposición vectorial, tanto de la palanca como de la fuerza. Y de hecho, pues a mí me gustaría que lo hiciéramos también para que comprobáramos que es lo mismo. Y ya con eso cerrar bien ya este tema. Entonces, el ejercicio a mí me está pidiendo la magnitud. A mí me está pidiendo la magnitud. Si me pide la magnitud, entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? ¿Esta o esta? ¿Cuál? La segunda, profe. La segunda. ¿Por qué? Pues porque nada más me pide la magnitud. Y yo sé que esta, pues viene siendo el producto de las magnitudes de los vectores por el valor absoluto del seno del ángulo. ¿Sí? Entonces yo lo voy a hacer de las dos formas. Lo voy a hacer de forma vectorial y lo voy a hacer de forma escalar. Lo correcto es lo escalar, ¿por qué? Pues porque me pide la magnitud, pero yo lo voy a sacar de forma vectorial y luego sacar su magnitud para que veamos que es lo mismo. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Entonces, ¿por cuál quieren primero? ¿De forma vectorial o de esto? A ver, una chica. Vectorial, profe. Ok. Entonces tengo que sacar R vector. ¿Quién es R vector? R vector es
el vector del brazo de la palanca. Y es el que va del punto donde se está aplicando la torca, o el punto donde está el giro, donde se produce el giro, a el punto donde se aplica la fuerza. Por lo tanto, R viene siendo este. Este viene siendo el vector R. ¿Sí están de acuerdo? Va desde el punto donde se va a producir la torca a donde se aplica la fuerza. Entonces, vamos a suponer que este punto va a ser el origen. Va a ser el origen. Si este punto es el origen, entonces este vector es 4 en I, ¿sí están de acuerdo? Menos 4 en J. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, voy a sacar el vector F. F. Del vector F, pues me está dando su magnitud. Pero yo sé que un vector es igual a su magnitud por un vector unitario en su dirección. ¿Sí se acuerdan, verdad? O sea que viene siendo, como estamos en R2, es su magnitud por un vector unitario cuyas componentes son el coseno de teta y el seno de teta. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que habíamos dicho que esa era la componente en X era con coseno y la componente en Y con seno? Pero estamos utilizando el ángulo teta. Si yo utilizara también el otro ángulo, aquí sería coseno, pero de alfa, o sea, del otro ángulo, del complemento, ¿sí o no? Sí, profe. Bien, ahora, esto quiere decir que el vector F, pues va a ser 36. Ojo, aquí me falta una cosa. El vector R es esto, pero sus unidades son pies. ¿Qué me faltó? Bien. Ahora, el vector F es la magnitud, que son 36 libras, por este vector unitario que es coseno, pero ¿cuánto vale teta? Acuérdense que teta es el ángulo que forma el vector con respecto a la horizontal. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, profe. Sí. Entonces tengo que aplicar el principio de transmisibilidad para poderlo medir con respecto a la horizontal y va a ser este. ¿Sí o no? ¿Y cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto va a medir? ¿30? 30, porque son opuestos por el vértice, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, coseno de 30, seno de 30. ¿Sí o no? ¿Qué? Sí. Libras. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Cuánto es coseno de 30? ¿Solo coseno de 30? Coseno de 30, ¿cuánto es? Me da 0.86. Por 36 ya de una vez. 31.17. 31.17 en I. Porque recuerden que es la primera componente. Coma. Seno de 30. A más, porque voy a utilizar la de la triada. ¿Cuánto es seno de 30? 0.5. Entonces sería 18, ¿verdad? 18 en J libras. Bien. Ya tengo aquí los vectores. El vector brazo de palanca y el vector fuerza. Entonces ya nada más saco la torca. Pero aquí hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Que yo voy a hacer
este producto cruz, pero ese producto cruz, para que yo lo haga, necesito aplicar un determinante. Y un determinante es 3 por 3. Y aquí tengo vectores en R2. ¿Qué tengo que hacer? Pues no hay ningún problema. La componente en Z vale 0. Entonces va a ser así. I, J, K. Y el primer vector va a ser 4 menos 4, 0. No tengo componente en K. ¿Sí se entiende? 31, 17, Sí, profe, sí se entiende. 18 y 0. Ok. Obviamente aquí le pueden poner pues el producto de las magnitudes que va a ser pies libras por pie, que de hecho son las unidades de la torca o del par en el sistema inglés. Entonces vamos a ver este por este por este 0, este por este por este 18K. No, perdón, 4 por 18 son 72, ¿verdad? 72K. ¿Sí estamos de acuerdo? Este por este por este 0, este por este por este 72K. Sí, profe. Luego, este por este por este 0. Vamos los negativos. Este por este menos 4 por 31.17. Da menos 124.68. Pero con el menos de que es impar se va a hacer más. Entonces va a ser ¿cuánto? Menos, 124.68. En K. Bien. Este por este 0. Este por este 0. ¿Están de acuerdo? Va a haber puras K. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. ¿Cuánto me da la sumita? 200.68. 200.68. ¿Sí? Sí. 200.68 en K libras por pie. ¿Sí estamos de acuerdo o no? No, perdón, profesor. No, Da son 196.68. 196.68. Sí, perdón. Ok. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Si se fijan, esto es un vector. Estoy obteniendo la torca en forma, la torca o el par en forma vectorial. Me dio positivo. Me dio positivo. ¿Qué significa que la torca o el par es positiva? Bueno, pues aquí tiene que ver con algo que seguramente ya saben de su clase de física, donde saben que positivo es contrario a las manecillas de reloj y negativo es sentido de las manecillas de reloj. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, como es positivo, significa que va a girar en sentido contrario a las manecillas de reloj. No oigo. Ok, profe. Y efectivamente, eso es lo que va a pasar, porque esta fuerza va a hacer que este perfil se mueva así. ¿Sí o no? Luego, Sí. ¿sí? Sí, profe. Eso lo puedo yo ver así. Ahora, si yo no lo quiero ver así, lo quiero ver con la regla de la mano derecha, aplico el principio de transmisibilidad. Y yo sé que es R cruz F, entonces vean hacia dónde giran, hacia mis deditos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Es R cruz F.
Este es F, ¿no? R plus F. Luego. ¿Sí? Sí, profe. Ok. ¿Cómo es la otra forma? La otra forma, ¿sí se alcanza a ver aquí? No mucho, profe. Se ve Bueno, poco. vamos a ponérselos acá. ¿Sí se ve aquí? ¿Sí? Luego, Se corta también. Pero sí. a ver, vamos a ver. Ah, y ya para acabar, como esto está en forma de vector, ¿cuánto es la magnitud? Pues la magnitud va a ser 196.68, pero pues hay que ponerle el giro, ¿no? El giro va a ser sentido con todas las manecillas. Bien. Ahora, si lo hacemos como con esta, vamos a ver. Tengo que sacar la norma de F que ya me la está dando. La norma de F son... ¿Cuánto era la norma de F? 36. Luego, 36 libras, ¿verdad? Sí. Esa era la norma de F de la fuerza. Por la norma o magnitud de R, que viene siendo la longitud del brazo de palanca. El brazo de palanca va desde el punto donde se va a mover, donde va a haber movimiento, el centro de movimiento o de giro, a donde se aplica la fuerza. ¿Cuánto mide el brazo de la palanca entonces? A ver, sáquenselo. ¿Cuánto va a medir? Oigo, raíz de 32, ¿no? ¿Qué no están viendo? Oigo, Sí, profe. o sea, 4 raíz de 4, ¿no? No. 4 raíz de 2. 4 raíz de 2, ¿no? Oigo. Oigo. Ok, sí. Luego, por el valor absoluto del seno, ¿qué ángulo existe entre R y F? Acuérdense que es el ángulo entre los dos vectores. Aquí pues sí voy a tener que aplicar transmisibilidad y sacarlo de aquí. A ver cuánto va a medir. ¿Vale? ¿Cuánto va a medir? ¿Cuánto? A ver, vamos a pasar lista porque faltan muchos. ¿Cómo ven, muchachos? Faltan muchos. Dicen, "No, es para qué toda la clase". Al fin y al cabo, luego sube los vídeos. ¿Sí se fijan? ¿Sí o no? Simón. Sí, ¿Ustedes, profe. ustedes creen que esto es correcto? No. No, no se vale. Gente que no ¿Cuántos somos en total, profe? Sí, pues dicen, "Nah, ¿para qué entra a clase? Hombre? Al fin y al cabo. A ver dónde está. A ver, vamos a poner aquí las. Para pasar lista. A ver, ¿cuánto da entonces? ¿Ya se sacaron cuánto vale la magnitud de R? Tiene que ser el vector por cuál, profe. Es la magnitud del brazo de palanca. ¿Cuánto mide R vector? O sea, ¿cuánto es esto? Este es, ¿cuánto mide?
Ah, no, perdón, ese ya lo sacamos. Ese es 4 raíz de 2. Hay que sacar Sí, el ese ya lo ángulo sacamos. de los dos vectores. ¿Cuánto mide el ángulo entre los dos vectores? El ángulo entre los dos vectores. Sí. Está muy fácil, muchachos. ¿Ya ven cómo no se concentran? A ver, Son 75. son 75. ¿Por qué? Porque este es paralelo con este. Aquí es pura aritmética, pura geometría. Este ángulo y este ángulo son, vean cómo tengo paralelas cortadas por una secante. Entonces este ángulo y este ángulo son, son, ¿cómo se le llama? Son, no son alternos internos porque, bueno, sí, miren, este y este son alternos internos, ¿sí están de acuerdo? Vean, entonces miden lo mismo. Significa que este ángulo va a medir 30 grados. Entonces tengo que sumarle este ángulo. Y si se fijan, esto me determina un triángulo rectángulo. ¿Cuánto va a medir este ángulo? 45 grados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, profe. Ok, profe. Son 75 grados. O puede ser este con este, nada más que creo que se llaman ángulos correspondientes, así se llama, correspondientes. Es lo que les digo. O sea, miren, vean cómo la matemática nos ayuda a ver, a abstraer todo. Y esto es muy importante ya para cualquier persona, para cualquier ser humano, el ser crítico. Pero entiéndase que la crítica es una forma para llegar a la verdad. Entiéndase, eso es muy importante. La crítica es una forma para llegar a la verdad. No es eso que nos han hecho creer que es cosa negativa, que es propio de alguien que no está, que no está de acuerdo con nada. Eso no es, ¿sí? Porque en sí misma la crítica es captar la esencia de lo bueno. Sí, esa es esa cosa. Entonces, se necesita ahorita mucho eso, porque pues ya se los he dicho, está muy grueso el rollo, ¿eh? Está muy cañón, está muy, muy crítico el asunto, entonces, pues sí, hay que ponerse las pilas. A ver cuánto va a dar eso. Aquí son pies, ¿cuánto da? $196.70. 196.70 libras por pie. Obviamente aquí nada más me está dando la magnitud, no me dice hacia dónde gira. Eso tendría que sacarlo pues viendo, efectivamente le va a imprimir un giro hacia sentido antihorario. Y si se fijan, pues es lo mismo, ¿no? Que sacamos acá. ¿Sí o no? Oigo. Oigo. Sí, profe. ¿Cuál les gustó más? Siento que el primero, porque está un poquito más práctico. Y sobre todo más profundo, ¿no? Y aquí es, pues estamos viendo varias cosas, producto cruce entre vectores en R2, etcétera. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte que ya son líneas y planos. Fíjense bien, este tema de líneas y planos, obviamente primero vamos a empezar con la línea recta. El tema de la línea recta, pues es algo que se vio prácticamente desde la prepa, ¿sí? Allí en la preparatoria se analiza el tema de la recta en esa materia padrísima, eh, que para muchos de ustedes fue pues la mejor materia de la preparatoria, bueno, una de las mejores, porque el otro fue cálculo de seguro, que fue geometría analítica, ¿sí o no? ¿Verdad?
Algo así, profe. Bueno, entonces ahí vieron la recta, la profundizaron, vieron, por ejemplo, todas las formas de la recta, la punto pendiente, pendiente ordenada al origen, la ecuación de la recta por dos puntos, la forma simétrica, la forma, el concepto de cómo se llama, vieron también por ahí el concepto pues de pendiente, etcétera. Pero eso fue rectas en el plano. Aquí vamos a analizar rectas en el espacio, ¿sí? En R3. Ahora, ¿cómo vamos a analizar a las rectas en R3? Bueno, vamos a analizar el origen vectorial de la recta para que posteriormente podamos analizarlo en forma escalar. Entonces, vamos a ver cómo es esto. Mira. Primero que nada, tenemos que partir de qué es lo mínimo que necesito para encontrar la ecuación de una recta. Si yo les preguntara en geometría analítica, ¿qué se necesita para encontrar, cuál es la mínima información o los mínimos elementos que necesito para encontrar la ecuación de una recta? ¿Qué me dirían? ¿Qué necesito qué? Adelante. 2 puntos. Ok, una de ellas es 2 puntos. Perfecto. ¿La otra? Un punto y la pendiente. Y la otra es un punto y el ángulo que forma con la horizontal. Básicamente esos son los tres casos que me permiten encontrar la ecuación de una recta en R2. Aquí estamos en R3. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, me voy a ir un poquitín rapidito. Para poder encontrar la ecuación de una recta en R3 en forma vectorial, necesito, aquí tengo el espacio, necesito un punto que le voy a llamar punto, un punto conocido, le voy a llamar punto 1, sus coordenadas van a ser x1, y1, z1, y necesito un vector paralelo a la recta, que le voy a llamar vector v. Estos son los elementos mínimos que necesito para encontrar la ecuación de una recta. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, yo tengo este punto conocido. Ese punto conocido me va a determinar a un vector conocido, un vector fijo. Bueno, este punto, este vector conocido es el que me determina ese vector P, que le voy a llamar vector R1. Bien. Ahora, este punto pertenece a la recta. La recta la voy a poner en color rojo y obviamente pues va a estar determinada por muchísimos puntos, muchísimos de esos infinitos puntos que determinan a la recta. Yo nada más conozco a P1. Cualquier otro punto de la recta, que le voy a llamar punto genérico, ¿por qué? Porque puede ser cualquiera, le voy a llamar punto P. Sus coordenadas van a ser x, y, z. ¿Sí? Bien, ese va a ser ese punto. Este lo voy a poner acá. Punto 1, x1, y1, z1. Bien. Entonces, si se fijan, yo tengo este vector que es fijo. ¿Por qué? Porque va a un punto fijo, un punto conocido de la recta. Y tengo un punto genérico que prácticamente es el que me
genera la recta, por eso se llama así. Y ese punto genérico me va a determinar a un vector genérico que le voy a llamar vector R. Vector R. Este se llamaba R1. R1. Ahí está. Bien. Entonces, si se fijan, aquí ya tengo varias cosas. Tengo un vector fijo R1, tengo un vector genérico R, tengo un vector paralelo a la recta. Aquí no está tan paralelo, perdón, lo voy a poner un poquito más paralelo. Pensemos que es así. Este vector paralelo, vamos a suponer que sus componentes son A, B, C. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pero no son los únicos vectores que tengo. Tengo también otro vector que es genérico y que es el vector que va de P1 a P. Este también es un vector genérico. El vector que va del punto conocido a cualquier otro punto de la recta. Si se fijan, prácticamente este vector lo que hace es generarme la recta, pero sobre ella misma. ¿Por qué hace esto? ¿Sí están de acuerdo, no? Y también para acá. Partiendo de este punto. Es un punto genérico, es un vector genérico que me genera la recta estando en ella, porque el vector R también es genérico, pero este es un vector posición. Y este cuate lo que hace es esto. ¿Sí están de acuerdo? Infinitos vectores. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Entonces, yo de este arreglo que tengo, puedo darme cuenta que puedo sumar. ¿Por qué puedo sumar? Porque este vector R1, su punto final coincide con el punto inicial de este vector genérico. Puedo sumarlos. Entonces, yo diría que R1 más P1P me va a dar como resultado el vector R, porque recuerden que la resultante es el vector que va desde el punto de aplicación del primer vector al punto final del último que estoy sumando. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces yo puedo plantear esta ecuación vectorial para esta recta. Y si yo me fijo, el vector P1, P, es paralelo al vector V. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la recta es paralela a este vector. Este vector es paralelo a la recta. Y entonces, como son paralelos, yo puedo decir que ese vector genérico sobre la recta es un múltiplo constante de V. ¿Sí están de acuerdo? Porque ya dijimos que dos vectores, si son paralelos, significan que son múltiplos uno de otro. Eso significa que uno de ellos es el resultado de multiplicarlo por un número. ¿Sí estamos de acuerdo o no? En este caso, ese número yo le estoy llamando T. Puede ser cualquier número. ¿Vale? Sí, profe. Entonces, si yo esto lo sustituyo en esta ecuación vectorial, voy a llegar a lo siguiente. ¿Quién es el vector R? Pues es un vector, es el vector genérico posición cuyas componentes van a ser X, Y, Z. Y entonces esto va a ser igual a este vector R1 que es fijo y cuyas componentes son X1, Y1, Z1, más este vector genérico que está sobre la recta y que es un múltiplo constante de V. ¿Sí están de acuerdo? O sea que esta ecuación yo la puedo poner así. ¿Sí estamos? No oigo. Sí, profe. Claro que aquí podemos echarle más cremita, ¿sí o no? Echarle más cremita, aquí, perdón,
Ah, no, sí, es Y1. X1, Y1, Z1 más T por el vector OB, cuyas componentes dije que les iba a llamar A, B, C. Muy bien. Ok, si yo hago operaciones en el segundo miembro, me va a quedar así. ¿Sí estamos de acuerdo? Si yo hago estas operaciones. Sí, profe. Bien. Ahora, estos dos vectores se supone que son iguales. Y yo sé que dos vectores son iguales si solo si sus componentes correspondientes son iguales. Es decir, que yo puedo plantear entonces que X es igual a X1 más TA, Y es igual a Y1 más T por B, y Z va a ser igual a Z1 más T por B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bien. Esto de aquí se llama ecuación paramétrica de la recta. Ecuación paramétrica. Paramétrica de la recta. ¿Por qué ecuación paramétrica de la recta? Porque si se fijan, lo único que es variable es T. X1, Y1, Z1, A, B y C los conozco. Los conozco. ¿Están de acuerdo? Lo único que es variable es T. Por eso se llama ecuación paramétrica. Pues esa es la ecuación paramétrica de la recta y esta vendría siendo la ecuación vectorial de la recta. Ahora, si yo de la ecuación paramétrica despejo a T en la primera, me va a obtener que T, que se llama parámetro, ya dijimos que T se llama parámetro, me va a quedar que T en la primera ecuación es X1, perdón, es X menos X1 sobre A. En la segunda ecuación va a ser Y menos Y1 sobre B. Y en la tercera ecuación va a ser Z menos Z1 sobre C. Y si estas tres ecuaciones son igual a una misma cosa, significa que estas tres son iguales entre sí. Es decir, me voy a venir para acá, perdón. ¿No hay problema? No se ve. ¿No se ve aquí? No. Aquí. Sí. Sí. Bueno, voy a llegar a que X menos X1 sobre A es igual a Y menos Y1 sobre B. Igual, aquí sería un igual y lo que seguiría sería Z menos Z1 sobre C. Y esta se llama ecuación simétrica de la recta. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esas son las tres ecuaciones de una recta en R3. La ecuación vectorial, la ecuación paramétrica y la ecuación simétrica. Y como resumen, diríamos que los elementos necesarios para obtener estas ecuaciones de una recta en el espacio es un punto y un vector paralelo a la recta. Es lo que necesito tener para yo poder plantear estas ecuaciones. ¿Vale? Sí, profe. Ok. Bueno, pues desafortunadamente ya se acabó la clase. Ya se nos fue el tiempo. Les mando un abrazo. Fue un placer haber estado con ustedes. Que pasen excelente fin de semana. Disfrútenlo mucho en compañía de su familia y seres queridos y amigos. Y Dios mediante nos vemos el próximo lunes. Un abrazo. Gracias, maestro. Bonito fin. Igualmente. Nos vemos. Sí, profe. Adiós. Oiga, una pregunta. ¿Qué pasó?